8.198,50 enteros. Así ha cerrado hoy el IBEX 35 con un recorte del 2,86% en una sesión que podríamos calificar de pánico bursátil ante esas tensiones renovadas entre Rusia y Ucrania, amaneciendo hoy con esa noticia de la invasión rusa a Ucrania. Un temor que se ha trasladado en la renta variable, que se ha reflejado también en la renta fija y en materias primas, con un oro que ha tocado máximos respecto al euro, respecto al dólar, desde 1975. Más de 1.920 dólares la onza, y un Brent y un West Texas que han superado los $100 el barril. Con las materias primas como referencia, hoy nos centrábamos en ese cierre del viejo continente. Han cerrado las principales plazas en negativo, aunque sí que es cierto que hemos visto cómo suavizaban esos recortes conforme nos acercábamos al cierre de la sesión. En el caso de Estados Unidos, seguimos viendo cómo se mueven sus índices. El Nasdaq 100 vuelve a situarse en terreno positivo, 0,27% de recorte en estos instantes. El Dow Jones se deja un 1,75%, 0,83% de pérdida en el caso del Standard & Poor's 500. Hoy, desde luego, los resultados empresariales han pasado a un segundo plano. En Estados Unidos se están cotizando las cuentas de Moderna o de Alibaba, el gigante del e-commerce chino que cotiza en el Nasdaq. En el caso de España, las cuentas de Indra o Telefónica también han pasado a un segundo plano, incluso a pesar de que Indra ha sido quien ha liderado las ganancias con un 12% de rebote en el selectivo español. Como decimos, todo esto no ha tenido ninguna importancia teniendo en cuenta la presión, el pesimismo que se ha sumado hoy debido a esa tensión geopolítica que tenemos sobre la mesa y los distintos mensajes que nos han llegado por parte de los gobiernos a nivel internacional. Seguimos también pendientes de lo que ocurra con los bancos centrales. Ha hablado el Banco Central Europeo, ha hablado la Reserva Federal, sobre todo indicando que siguen monitorizando esta situación, la tensión entre Rusia y Ucrania, y por parte del Banco Central Europeo diciendo que podría ralentizarse esa salida de estímulos progresiva que se estaba observando. Una de las principales cuestiones, y lo analizábamos con José Luis Cava, es por cuánto tiempo más va a dejar la Reserva Federal que sigan cayendo las bolsas de esta forma, y sobre todo qué es lo que va a ocurrir ahora respecto a las esperadas subidas de tipos de interés. ¿Van a tener los bancos centrales que aumentar con agresividad los tipos de forma más agresiva de lo que se pensaba inicialmente, con tal de mantener su confianza como institución? Son algunas de las principales cuestiones que tenemos ahora mismo sobre la mesa, teniendo en cuenta el panorama bursátil que tenemos entre manos. Con todo esto, saludamos a José Ricardo Rangel para repasar cómo está allí la sesión bursátil. José Ricardo, muy buenas, te saludo desde el Parque Español. Muy buenas tardes, Marta, allá en la bolsa. Bueno, pues un fuerte saludo. La verdad es que pues no con muchas noticias buenas, positivas, como bien lo comentas. Los resultados empresariales han pasado a segundo plano. Aquí reportó Liverpool, Gruma, pero bueno, la verdad es de que nos vamos directo al mercado. Aquí estamos en terrenos negativos, ya estamos rozando pues los 50.880 unidades en el índice de precios y cotizaciones. Estamos con una contracción del 0.94%. Fíjate que amanecimos con una contracción aproximadamente del 2%. En algún momento del día se llegó a tocar las 49.000 unidades. Por otro lado, el tipo de cambio, Marta, recordemos que ayer estábamos muy positivos por el tema de la apreciación del tipo de cambio, ya que estaba rondando pues alrededor de los 20 pesos con 23 centavos. Hoy cotiza con 20 pesos con 66 centavos. Esto pues es importantísimo porque pues marca una depreciación de nuestra moneda, no tan agresiva como hubiéramos esperado, pero bueno, ahí está el impacto en el tipo de cambio. Por otro lado, como bien lo comentas, aquí el precio de la onza de oro precisamente ha alcanzado los 44,000 pesos, como bien lo comentas, pues todo este refugio que se está teniendo de los inversionistas hacia los commodities, hacia el oro, pues está efectuando este crecimiento, y pues la onza de oro y también la de plata en México pues tienen este crecimiento en el precio. Vamos a ver cómo se está comportando este índice de precios y cotizaciones y quiénes son las empresas que están teniendo mayor alza. Y bueno, efectivamente, como ya lo hemos comentado, Peñoles, esta empresa minera
que dentro de su portafolio de extracción pues tiene este commodity, este oro. Bueno, pues desde la mañana ha tenido un crecimiento con variaciones de 1%. Ahorita está cotizando en 250 pesos la acción, lo que corresponde un cambio desde el día de ayer de 4.09%. La verdad es que pues todos los inversionistas suponemos que se están refugiando en esta empresa. Hay que recordar que todavía no reporta los datos Peñoles, los reportará el próximo mes, más o menos el 2 de marzo aproximadamente. Y bueno, también Genoma Lab con 0.96% y Arca Continental con 1.03%. Está muy enfocado en la parte minera, este crecimiento, esta reactivación del IPC. Por otro lado, las bajas que estamos teniendo dentro del índice de precios y cotizaciones las tenemos en la parte aeronáutica. Volaris con 5.43 a la baja, Grupo Aeroportuario del Pacífico con 3.86 a la baja, Grupo Alsea, que es esta parte de la controladora de franquicias como Starbucks, con 3.71 a la baja. Entonces tenemos pues aquí una ponderación sobre todo en la parte pues de viajes, restringiendo pues precisamente este espacio aéreo y todos los pues el tema turístico nuevamente a raíz de esta pandemia. Y la verdad es que nuevamente un gusto de tener a nuestro invitado, porque precisamente vamos a enfocarnos en todas estas afectaciones a nivel Latinoamérica y a nivel México. Pero si nos haces los honores, como siempre, mi querida Marta. Así es que tenemos con nosotros a Andrés Rosales, es el director de Olimpo Consultores Internacionales, y con él vamos a abordar el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en México y Latinoamérica en su conjunto. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Marta, José Ricardo, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Andrés, inicio yo la conversación, si me lo permite José Ricardo, que enseguida te va a plantear algunas de las principales cuestiones que tenemos en estos momentos sobre cuál podría ser esa repercusión en Latinoamérica del conflicto que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Hoy amanecíamos en el viejo continente pues con esa noticia de la invasión rusa y bueno, seguimos pendientes de algunas de las últimas horas que nos están llegando por parte de Rusia, porque al parecer el presidente Vladimir Putin ha dicho en pocas palabras que debido a que Europa y la OTAN no han respondido a sus demandas, no le ha quedado otra opción que actuar de esta forma, que dar un paso adelante. En Latinoamérica y en concreto en México, ¿cuál podría ser la repercusión a corto plazo de lo que está sucediendo en estos momentos? Bueno, quiero aclarar igual un punto en el cual México se planta en el sentido también de la parte de la política exterior, y de ahí se generan varias certidumbres sobre la parte económica. Inicialmente los discursos que se han dado o las declaraciones que se han dado justamente el día de hoy por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que en México se conoce como la mañanera, que es pues estas declaratorias de información y demás que hace el gobierno mexicano, pues ha mantenido una certidumbre dentro de toda esta incertidumbre internacional en los mercados financieros. Principalmente, las preguntas se le hicieron directamente al presidente de la República sobre el efecto de los hidrocarburos o el efecto del gas y del petróleo en las subidas económicas de las commodities y en general de los precios de consumo cotidiano de los mexicanos. Y al respecto, y quiero resaltar justamente esta parte, el gobierno mexicano ha planteado serenidad sobre lo que pasa en la parte de Europa del Este, en Ucrania, y con el conflicto que tiene actualmente con Rusia, a pesar de que obviamente nosotros tenemos justamente esa relación muy fuerte con los mercados americanos o con el mercado americano y el mercado europeo. Hay hasta este punto una certidumbre en tener un margen de acción por parte del gobierno mexicano en estos
planes A y B, o bueno, no lo menciona así como tal un plan A o un plan B, pero sí algunas estrategias que ha planteado el gobierno mexicano en dado caso de que llegase a haber una subida exacerbada en los precios del gas y del petróleo, en el cual, según el presidente en la declaración de hoy en la mañana, irían en dado caso con un plan B en la cuestión de los hidrocarburos, y en dado caso también de que subieran los precios del gas, que obviamente sabemos que en México eso también hace una subida en los precios regulares, pues propondrían unos subsidios directamente para evitar que esto incremente sobre la inflación, que ya de por sí es bastante a nivel latinoamericano y a nivel México. Por el otro lado, en la parte diplomática es importante resaltar que México ha puesto una postura a nivel nacional, obviamente, y a nivel internacional sobre lo que está haciendo. Hay que recordar que también México es parte del Consejo de Seguridad actualmente desde el 2020 hasta a mitad del 2022, termina su proceso dentro del Consejo de Seguridad, y es muy importante esto porque México va a llevar la voz de Latinoamérica o parte de Latinoamérica sobre lo que está sucediendo allá, que justamente hoy a las 11 de la mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores dio otras declaraciones sobre cuáles serían los caminos a seguir. ¿Y por qué esto es importante en la parte diplomática o política? Bueno, porque México se apega a los principios de soberanía, a los principios rectores de la política exterior mexicana, ya los de la Carta de Naciones Unidas, lo que por lo menos, y esto con todo cuidado de la palabra, al interior de México causa serenidad en los mercados para, obviamente, tener una expectativa a corto y mediano plazo de lo que pudiera pasar. Si es que acaso el movimiento que sucede en Rusia actualmente con la guerra y con el problema, el conflicto bélico, llegase a escalar un poco más, bueno, ahí podríamos pensar en otra situación, dado la interconectividad que existe evidentemente en los mercados financieros y sobre todo, repito, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Andrés, por parte de Latinoamérica, y me gustaría dividirlo en dos partes, porque por lo menos creo que están así, la parte de Venezuela, la parte de Cuba, precisamente, que apoyan, que tienen una simpatía por este régimen ruso. ¿Cómo afectaría? Y por otro lado, si nos das tu opinión, de las partes que no están pues teniendo esta simpatía a nivel Latinoamérica, ¿cómo se podría comportar aquí el conflicto? Claro, evidentemente todos los países tienen el derecho de poder opinar sobre lo que pasa en el resto del mundo y poner sus posturas sobre la agenda internacional. Evidentemente, el primero de los apoyos latinoamericanos sobre lo que está pasando con Rusia y Ucrania fue Venezuela, Cuba y algunos países, obviamente, de ese tipo de corte, que son evidentemente más de orden político por una cuestión geoestratégica, por una cuestión más de intereses y de concordancias a nivel internacional, lo cual puede generar un debate, pero quizá muy posterior a todos los sucesos que se lleguen a desarrollar en Europa del Este. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá ese discurso, ese diálogo o esa, entre comillas, confrontación de ideas entre a favor o en contra, es algo que tradicionalmente ha existido en Latinoamérica y que para eso existen organismos internacionales, sobre todo regionales y subregionales, para acordar ese tipo de debates y de diálogo. Por lo menos hasta este punto son declaraciones que se toman en consideración junto con la de México, junto con la de otros países. Yo que estoy acá en Uruguay también ha habido algunas declaraciones sobre la condena de estos tipos de ataques, porque evidentemente cada uno de ellos tiene una política exterior individual o nacional, y a partir de eso es conforme se van a dar este tipo de declaraciones, lo cual por lo menos en este punto del conflicto no se agrega a agravar más la situación que está pasando en Europa del Este. Estamos diciendo que esta es nuestra, entre comillas, burbuja política en la cual cada uno de los países puede dar este tipo de declaraciones y que evidentemente hará que los mercados internacionales o los mercados financieros puedan estar más expectantes de lo que pueda suceder, pero no lleva a unas repercusiones directamente a lo que está sucediendo en Europa del Este. Solo es una política de vecindad, podríamos llamarla de esa forma.
Andrés, la parte comercial, ¿qué sería lo que más impactaría? Se ha hablado mucho del trigo, precisamente los futuros del trigo, bueno, pues cotizaron a la alza desde que se dio a conocer este conflicto. ¿Cómo podría afectar? ¿Cuáles serían las principales? El gas, bueno, pues ya nos lo comentaste en el caso de México, pero ¿qué otras cosas serían las que nos estarían afectando? También el tema de las tasas, como ahorita lo comentó Marta, a nivel Latinoamérica, ¿cómo estamos en ese aspecto? Bueno, evidentemente la economía latinoamericana se basa en economía primaria, es decir, en productos de primera necesidad. Y evidentemente Rusia lo que está teniendo ahora es una baja justamente en la producción, porque esto viene con las medidas, las restricciones y todas las sanciones que se han mencionado por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte de la OTAN y de la Unión Europea. Lo que va a hacer es que quizá estos mismos productos en el mercado, si bien suben de precio, puedan beneficiar paulatinamente o en el corto plazo a algunos mercados latinoamericanos para suplir justamente esa necesidad de la producción, que se vaya a estos mercados que lo requieren y que quizá lo compren a un precio un poquito mayor. Justamente esta parte puede ser el beneficio que tenga México hacia Estados Unidos, en el cual es un mercado importante y de que tiene una relación muy emblemática y muy fuerte, y que obviamente les puede beneficiar que México pueda vender a nivel, y en general los países latinoamericanos puedan vender a un precio mejor. Igualmente, México es productor de petróleo, y esto, la subida de los precios del petróleo también lo podrían beneficiar. La cuestión es que hay una interconexión entre los mismos países tan fuertes que si uno le mueve a la ecuación, puede afectar a los demás de manera que visiblemente, pues sensiblemente lo podamos apreciar en los mercados. Comercialmente, bueno, hasta este punto no ha cambiado la perspectiva económica de un día atrás. Estamos todavía a la expectativa de los sucesos que se puedan desarrollar y que de alguna u otra forma, y esto con todo cuidado de la palabra, el conflicto bélico se encapsule en Europa del Este y no escale más allá de Europa, que eso sí podría poner en riesgo las transacciones internacionales, la logística de la transportación, y que evidentemente va a incrementar los precios, que se va a aunar a las tasas de interés y que se va también a aunar a estos problemas de los precios que hemos visto a nivel internacional, y que podría poner todavía un poquito más en dificultad a nuestras economías latinoamericanas, que si bien no han salido todavía del problema del COVID y de la inflación y de no quisiera llamar atraso, pero sí este lastre que lleva un poco la economía desde hace rato para tratar de llegar a esas cifras que se esperaban desde el 2020 a la fecha. Entonces, de alguna manera, los mecanismos siguen funcionando, las instituciones se mantienen funcionales para justamente blindar y respaldar todos esos mercados, pero es muy pronto para decir un pronóstico con exactitud, ya que estos acontecimientos no se habían visto en los últimos años. Estamos hablando de los últimos 50, 70 años más o menos, en donde no había un conflicto de esta envergadura y con esta proyección a poder escalar, y por lo tanto aún es muy pronto para poder decir hacia dónde exactamente va a ir esta ruta comercial, financiera, diplomática y política. Andrés, quería preguntarte, ante este conflicto, ¿cuál sería tu recomendación para los empresarios en estos momentos? ¿Qué es lo que deberían hacer o tener en cuenta? Bueno, tener en cuenta la información verídica y real, porque justamente he estado hablando con algunos colegas que estamos en un momento bastante difícil en cuestión de saber qué tipo de información es la que nos conviene seguir y a la cual también ponerle atención, porque evidentemente ante un conflicto que está sucediendo muy rápido, las decisiones que tenemos que tomar son también muy rápidas, pero tenemos que tener conocimiento sobre una
una base real. Es muy complicado en estos momentos, así que el pánico justamente eso es lo que provoca tomar decisiones apresuradas, y por lo menos en los mercados mexicanos se sabe que este tipo de conflictos de alguna u otra manera no afectan directamente a la economía mexicana, y lo digo con toda responsabilidad, y digo no afecta porque primero llega un plano político diplomático y después baja al esquema más económico de la interconectividad y la globalización que tienen todos los países per se. Sin embargo, bueno, mesura que haya una información muy grande, porque estamos viendo múltiples informaciones en todo tipo de lados, y a partir de eso tomar las mejores decisiones para evitar justamente caer en pánicos financieros y comerciales. Bueno, Marta, pues ahí tienes la recomendación, sobre todo, pues que se acerquen también a nosotros, a Negocios TV, con expertos como Andrés, como de la parte también financiera en los mercados, pues vaya a acercarse y tomar las mejores decisiones. Andrés, pues te agradecemos muchísimo estar aquí en Visión Global, como siempre, con estas atesorables opiniones. Finalmente preguntarte, tendríamos que pues ahora sí que gritar y demás, o tendríamos que tener paciencia y, como bien lo comentas, monitorear esta información fidedigna y con medios serios. Sí, claro, la verdad es que últimamente se ha escuchado mucho esto de una tercera guerra mundial, de un conflicto a magnitud mundial y demás. Y bueno, nosotros los internacionalistas y los historiadores, pues vemos esto como ciertos procesos que evidentemente hay que tomar en consideración con mucha cautela, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y ver justamente, cuáles son las decisiones que se toman en los líderes internacionales, y a partir de eso también tomar nuestras propias decisiones como académicos, empresarios, docentes de todo tipo, y en ese sentido, tratar de mantener lo que primero es la calma, como en cualquier circunstancia adversa, evidentemente evitar también sobreexagerar la situación de un conflicto que pueda acabar con el mundo. ¿Es posible? Sí. ¿Es real? Sí, pero esto es algo que ha sucedido y que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo atrás, y del cual sabemos, o más bien no tenemos justamente esa certeza de que todo vaya bien y de que todo no pueda escalar. O sea, en esa incertidumbre tenemos que mantener algo de certidumbre entre nosotros mismos. Yo creo que eso es lo más importante, y tener eso, cifras exactas, cifras y datos que nos puedan mantener bien informados y con las decisiones más claras posibles, por lo menos en estos momentos difíciles. Y como decíamos en finanzas, siempre manejar nuestra estrategia y pues focus, y si es necesario, replantear estas estrategias de cada uno que tengamos en nuestro focus, ¿no? Andrés, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Visión Global. Te agradecemos muchísimo esta atesorable plática, y de verdad que tomar las cosas con calma y siempre analizando los datos de forma muy certera. Muchísimas gracias, Andrés. Marta. Muchísimas gracias, Andrés. Reiterar el agradecimiento que te ha trasladado José Ricardo. Ha sido un placer. Esperamos conectar contigo de nuevo en un futuro. Y José Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por la entrevista, por el análisis. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de cómo prosiguen los principales movimientos en Estados Unidos. Ricardo, volveremos a conectar contigo mañana. Un abrazo. Nos vemos mañana, Marta. Gracias. Y nosotros nos despedimos desde Visión Global. Mañana volveremos a partir de las 6 de la tarde, pero quédense pendientes porque Joe Biden va a hablar a partir de las 7:30
de la tarde. Ha retrasado su comparecencia, iba a ser a las 6:30, es decir, ya mismo, pero ha atrasado una hora esa comparecencia ante los medios. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos aporte el presidente de Estados Unidos respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, de las preguntas a las que pueda responder a los medios de comunicación y sobre todo cuáles son los próximos movimientos que ahora mismo podría llevar a cabo Estados Unidos en convergencia con la OTAN y con el viejo continente. A partir de las 7:30 de la tarde, como decimos, lo vamos a estar retransmitiendo en Negocios Televisión de la mano de José Antonio Bizner, especial. Vamos a tener programación especial de 8 a 10 de la noche para ver cómo prosiguen las principales plazas bursátiles al otro lado del charco. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.